estoy en un equipo de puros latinos que se llama Yonaguni Fiesta. Sí, como que esta nueva vida es un sueño para mí. Aquí viviendo la cultura japonesa. ¡Hey! ¿Qué ha habido, gente? Estamos aquí en el canal de Sandiel. Mi nombre es Jabo-kun, un mexicano que estudió la universidad, maestría aquí en Japón y actualmente está trabajando, realizando su sueño como ingeniero en Japón. Empecemos. El día de hoy es un día muy especial, un día que había estado esperando probablemente desde el 2014 y pues vamos a tocar como DJs en el mejor antro de Japón, se llama Celavi. Actualmente estoy en un equipo de puros latinos que se llama Yonaguni Fiesta. Y pues lo que intentamos es traer la fiesta latina aquí a Japón, pero la fiesta real latina, porque aquí puedes ir a distintos lugares y hay pues japoneses tocando buena música, no crean que no es mala, pero pues no se siente la misma vibra latina y lo que tratamos de hacer en el evento de hoy es traer toda la vibra latina real a toda la gente latina que vive por aquí en Japón. Sí, va a ser. 今動画撮っていますが、一緒に写真とか撮っていいですか? Aquí viviendo la cultura japonesa. Arigato. Hay que ser educados, gente. Si quieren ligar con las japonesitas, hay que ser educados. No funciona aquí el, ¿qué onda? Mira, nena. No. Hay que llegar como verdaderos latinos, pero con modales japoneses, ¿no? Yo creo que es la mejor manera para ligar aquí en Japón. Pues yo nací en Monterrey, Nuevo León, en México. Desde primaria era una persona que le gustaba la escuela. Yo creo que me iba bien en las clases y en especial matemáticas. Por eso es que ya cuando entré a carrera decidí estudiar una ingeniería, en específico robótica. Y cuando entré el primer día había un programa de doble titulación, una plática sobre esto, donde hacías la mitad de tus estudios universitarios en México y la segunda mitad en Japón. Obviamente me dio miedo cuando yo escuché esto porque yo no sabía nada de japonés, pero dije, a mí me gustaban los retos grandes y dije, yo creo que este es el reto que me voy a poner ahora en adelante. Y sí, fue así que empezamos a estudiar 2 años y medio en México, robótica y japonés. Todos los días estudiaba 2 horas de japonés, tenía mis clases normales de robótica en la Universidad de México y en el 2018, en abril, nos vinimos para Japón a estudiar la universidad, pero desde tercer año, no desde primero, porque primero y segundo año lo estudié en México y tercer y cuarto año aquí en Japón. Me gradué de la universidad y me fui a la maestría. También fui a Alemania, de hecho, antes de graduarme, y eso fue por medio de la universidad japonesa. Se supone que en realidad debería ir un japonés a Alemania a estudiar, pero los japoneses de mi universidad no tenían tan buen inglés y pues un profesor que yo le traducía sus documentos de japonés a inglés me dijo, oye, Jabo, tienes muy buen inglés, está esta oportunidad de Alemania. En realidad es para un japonés, pero puedo ahí meter manita para que tú te vayas. Y yo, profe, por favor, me encantaría ir a Alemania a conocer porque yo no había nunca a Europa. Y sí, tuve una entrevista, unos exámenes, pasamos y nos fuimos a Alemania a estudiar 1 mes alemán y 5 meses a trabajar como intern, practicante en una universidad alemana de rodamientos para los automóviles. La verdad fue una experiencia muy enriquecedora porque visité varios países de Europa mientras eran, por ejemplo, los fines de semana y conocí muchísima gente también de México, de Perú, El Salvador. De hecho, una persona ahí fue la primera vez que me reconocieron en otro país que no sea Japón y México. Dijeron, oye, tú eres Jabo-kun. Y yo, ¿qué? Yo en ese entonces todavía no era tan grande. Pero sí, era una chava que hasta el momento, recuerdo ese momento y pues sí, fue muy bonito para mí toda esa experiencia. Bueno, mis inicios en YouTube, yo antes de venirme, en el 2018, en abril, aquí a Japón, ya tenía ganas de comenzar a platicar toda esta experiencia del estudio del japonés y cómo un mexicano puede venirse para acá mediante méritos académicos. Yo estaba viendo pues varias personas en YouTube y había mucho contenido en inglés, pero no había tanto en español de esto del estudio en Japón, ¿no? Entonces dije, ok, cuando yo llegue a Japón voy a hablar sobre cómo llegué, qué materias estoy llevando y pues mi vida como estudiante. Así que inicié el canal de YouTube. Cerca de los primeros días estaba por un centro comercial, me topé con una youtuber muy grande que se llama Ruti. Y pues ahí como que hicimos como que un clic muy grande y ella luego me abrió las puertas de su familia, de su casa. Entonces, mediante iba saliendo los videos de Ruti, pues la verdad fue yendo mucha gente de ella hacia mi canal y me fue conociendo pues mucha gente como padres de familia,
pero también sus hijos, ¿no? De esos. Entonces como que ahorita la comunidad que manejo en YouTube es gracias a Ruti, muchos padres de familia, pero también sus hijos. Y actualmente, como tuvimos un video medio viral donde reaccionamos a una canción de Bad Bunny que se llama Yonaguni, que de hecho así se llama el evento que hoy voy a tocar en DJ, se fue viral y ahí empezó a llegar más gente joven. Entonces sí, como que ya se mixió toda la gente ahí en el canal y lo que hacemos ahora, hoy en día, es hablar sobre mi vida trabajando aquí en Japón. Sí, porque yo vivía allá en un pueblito que se llama Nagaoka, en la prefectura de Niigata, y la verdad es que allá pues sí había fiesta, pero era fiesta de 20 personas máximo. Y una vez llegando aquí en Japón, pues me quiero como que deschongar, me quiero volver loco porque literalmente todos los fines hay un evento nuevo y demasiada gente, y a mí la verdad me gusta muchísimo esto. Así que sí, como que esta nueva vida es un sueño para mí. Ya había venido obviamente de visita, pero la verdad es que en vivir en el área metropolitana de Tokio, la vida se hace todavía mucho más rápida. Allá en el pueblito, en el rancho, pues es un poquito más lento, son amistades un poquito más fuertes. Y aquí en Japón es demasiada gente, a cada ratito, pues, hey, vente a este evento, hey, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Entonces como que estás conviviendo con mucha gente y siento que no se consolidan tanto las relaciones como amigos aquí, pero pues sí te la pasas muy bien, te la pasas divertido. Y demasiados latinos, ¿eh? Yo pensaría que no había tanto latino aquí en Japón, pero es que la verdad, sí, muchísimos. Pues bueno, salimos aquí de compras. Si ustedes quieren saber un poquito más de cómo es todo este estudio aquí en Japón, tanto universidad como maestría, pueden visitar mi canal, se llama Jabokun. Y lo que les quiero platicar, más o menos en esta entrevista principalmente, es todo esto de la comunidad latina, tanto las fiestas como lo que va a pasar el día de hoy, que es Yonaguni Fiesta, así se llama nuestro evento. Yonaguni Fiesta es un evento, pues como les dije en el principio del video, diseñado para que los latinos sientan la verdadera vibra latina aquí en Japón. Y yo ya tenía muchas ganas de comenzar esto. De hecho, lo comenzamos un amigo que se llama Franco y otro amigo que se llama John. Franco tenía muchas ganas, él es argentino, tenía muchas ganas de cantar en vivo, y John tenía muchas ganas de hacer fiestas para latinos. Entonces, yo como tenía muchas ganas de ser DJ aquí en Tokio, pues bueno, nos conectamos los tres y hacemos todo este proyecto que acaba de empezar, la verdad, y hoy se viene un evento grande para los latinos. Pues todo esto de DJ empezó porque yo en el 2012 vino por primera vez un DJ que no sé si conocen, se llama Vichy, y yo no sabía de él, pero un amigo de última hora me invitó literalmente como una hora antes del concierto. Me dijo, oye, Javo, ¿quieres venir a este concierto? Allá en México, en Monterrey. Y yo le dije, sí, claro, vamos, no pasa nada. Fuimos y me quedé impresionado con toda la gente que se sentía emocionada por solamente música, ¿no? Yo para mí en ese entonces la música no era tan fuerte. Obviamente sí me gustaba, pero no era tan fuerte. Y esa misma noche regresé a mi casa, descargué un programa gratis de DJ que se llama Virtual DJ y comencé a hacer mis propias mezclas. Entonces así fui creciendo un poquito de DJ, empecé yendo a eventos en México. Me metí de hecho a una empresa que se llama DJ Inc. Era como trabajo de medio tiempo, donde ellos me decían, oye, Javo, tenemos este 15 años, vente para acá. Oye, Javo, tenemos esta boda, vente para acá. Oye, Javo, tenemos este cumpleaños, vente para acá. Ellos me ponían todo, me ponían las bocinas, me ponían la pista de baile, me ponían la mesa. Yo solamente llegaba con mi laptop, llegaba con mi controlador de DJ, me conectaba y listo, empezamos la fiesta. Entonces como que ahí empecé a agarrar experiencia y dije, algún día me gustaría hacer esto que estoy haciendo aquí en México, en Japón. Y literalmente, pues desde que llegué a Japón, que llegué al ranchito, comencé a hacer eventos de DJ, pero como les digo, eran pequeños porque es un ranchito. Y el día de hoy aquí en Tokio, pues va a ser, se los juro que va a ser un evento que había estado esperándose mucho. Lo van a ver, yo creo que las próximas tomas, o ahí más adelante en el video, van a ver cómo va a estar el evento. Ahí pueden ver a toda la gente, los jóvenes divirtiéndose. ¿Por qué se llama Yonaguni? Ok, pues para empezar, se llama Yonaguni por la canción obviamente que hizo Bad Bunny. Pero ¿por qué Bad Bunny llamó su canción Yonaguni? Yonaguni suena japonés, ¿no? Bueno, Yonaguni es la isla más alejada de lo que es Japón. Ya ven que Japón es un archipiélago, está formado por distintas islas, 4 principales de hecho. Pero muy abajo de Japón está una isla que se llama Okinawa, es una prefectura y tiene distintas islas. Bueno, una de ellas se llama Yonaguni. Bad Bunny saca esa canción, ya Yonaguni le llegó. Entonces como que significa que si la chava que quiere va hasta el lugar más alejado de donde está él, a Yonaguni, que es la isla más alejada de Japón, pues él va hasta allá.
Entonces como que le da ese significado y la canción está muy buena, pegó muchísimo. Obviamente mucha raza pues no sabía el nombre, yo tampoco sabía el nombre y muchos japoneses tampoco sabían que existía una isla llamada Yonaguni. Pero como les dije, sí, hicimos un video reaccionando a esa canción con mis amigos japoneses, ahí la pueden ver también en el canal, y explotó. Entonces como que esa canción la vibra está muy bonita y dijimos, oye, hay que transportar esa vibra, ya que nosotros estamos aquí en Japón como latinos, diciendo, pues bueno, ahora va a empezar la fiesta latina aquí en Japón. ¿Con qué nombre? Pues con el nombre de la canción más fuerte, con un nombre japonés, Yonaguni. Y así empezó. ¿Por qué elegí Japón? ¿Por qué me vine para acá? Probablemente una de las grandes razones sería que me gusta el anime, pero estaría mintiendo. La verdad es que yo no veo casi nada de anime. Literalmente el único anime que vi antes de venir aquí a Japón era Death Note, que la verdad está muy bueno, recomendado. Fue porque a mí desde niño me gustaba muchísimo Nintendo. También me gustaba, mi comida favorita, se los juro que desde que estaba en México, es el sushi. Obviamente el sushi de México es muy distinto al de Japón. El sushi de México es un poquito distinto, allá tiene queso Filadelfia, le ponemos también zanahoria, le ponemos pepino, que bueno, aquí con pepino sí. Le metemos también carne, que también aquí con carne, pero nosotros le metemos carne al pastor, de trompo, carne asada así, con mucho condimento. También le metemos el chipotle, aguacate. Yo como ya estaba estudiando ingeniería en robótica, me gustan los robots, me gusta el sushi, me gusta Nintendo. ¿Qué país produce esto? Japón. Y como que conectaron esos tres puntos, en mi mente hizo una explosión y dije, ok, es Japón a donde tengo que ir. Les digo, esta oportunidad de hacer el programa de titulación y por eso me metí. ¿Cuánto tiempo pienso quedarme en Japón? Eso es lo que me pregunta mucho mi mamá. Quiero muchísimo a mi mamá, pero sí me quiero quedar un buen ratito aquí a realizarme un poquito más. Ahorita en el trabajo que estoy muy feliz porque me está sirviendo con lo que estoy haciendo literalmente a diario. Yo creo que unos 10 años. No sé cómo los caminos de la vida, como dice la canción, pero si encuentro, por ejemplo, no sé, alguna pareja aquí en Japón y que me case, pues le preguntaría a mi pareja, ¿no? ¿Qué le gustaría hacer? Pero mis planes así, yo creo que unos 10 años máximo aquí en Japón y sí me regresaría a México para contribuir, obviamente, al país que tanto me dio. Y bueno, gente, probablemente ustedes piensen que en Japón la raza no se divierte, que todos son muy rectos, que todos son muy serios, pero la verdad es que creo que esto es un cambio generacional. Obviamente, no digo que los adultos de los años 80, 70 no se divertían, claro que sí se divertían, pero creo que estas nuevas generaciones, ahorita las personas, los japoneses que tienen entre 15 y 25 años, están abriéndose muchísimo al mundo, están aceptando más a los extranjeros y por lo mismo están yendo a más fiestas y están organizando más fiestas donde se meten extranjeros. Entonces creo que esto de la nueva generación, toda esta ola nueva que viene, bueno, vino el COVID y como que apagó todo esto, pero se estaba viniendo muchísimo turismo a Japón a partir del año 2015, 2016, 2017. Creo que esto está cambiando, así que si vienen a Japón no crean que se van a pasar aburridos. Hay muchas cosas de fiesta y es lo que van a comprobar ahorita en las siguientes tomas que vamos a tener en este video. Así que, bueno, vamos a la fiesta, ¿no? Dale, vámonos. Perfecto. Vamos. Estamos estrenando playeras de Yonaguni Fiesta. Es esta. Aquí estamos con todo el equipo organizador. Aquí es el punto de reunión. De hecho es donde empezamos el video. Ahí pueden ver el perrito Hachiko. Bueno, es ese que ve, lo que se veía. Sí, como una poposita, pero se ve ahí. Yonaguni Fiesta. Mi gente, aquí estamos finalmente reunidos con el Team Yonaguni Fiesta. Aquí están todos mis compadres. ¡Arriba! Yonaguni arriba. Hola, mucho gusto, yo soy Kenji, tengo 23 años y hoy la vamos a partir, boliviano, hasta la muerte. Me llamo Franco, argentino, rompiendo Yonaguni Fiesta en la casa. Mira como el argentino con la de Boca Juniors. Ahí. Hola, yo soy Tokri, boliviano, 25 años. ¿Ya te presentaste, no? No. No pasa nada. Se parece. Siempre nos confunden. Estamos aquí para reventarla, todos estamos locos, yo estoy re loco, vamos a partirla. Mi nombre es John Harry, colombiano, y pues hago parte de Yonaguni Fiesta. Hay que reventarla. ¡Yay! Gente latina, ya estamos aquí en Shibuya, están listos para la fiesta más grande de sus vidas.
Yonaguni le llevo. Dale, Boquita, vamos. Vamos. Negra bebecita, negra bebezuca, friquitona, más se te nota. Preparando música, aquí pueden ver. Viene duro, viene duro. Y lamentablemente por derechos de autor no pudimos poner toda la música y al final medio corté pedazos para que vean realmente cómo está el ambiente. Pero que con estas imágenes pueden ver que se pone súper bien, súper padre. Sigan la cuenta de Instagram de Yonaguni Fiesta para que puedan tener pues, la información, sobre todo ahora que abran fronteras. Si ustedes quieren pues aparte de su tourcito de visitar Japón, también ver pues cómo es Japón de noche, pues vayan para que vean cuando hay eventos. Recuerden que estas fiestas terminan a las 5 de la mañana, así que no hay problema si te va el tren porque cuando sales está el primer tren de la mañana. Y recuerda bailar mucho y tomar nada con exceso, todo con medida. Y muchas felicidades a Jabokun y que siga cumpliendo sus sueños, que tenga siempre de los siempre que se lo merece.